Vamos a ver las diferentes herramientas de selección que nos ofrece Photoshop. Las selecciones pueden emplearse para editar partes de una imagen o para construir montajes, por ejemplo. La primera de ellas es la herramienta marco, que tiene dos opciones diferentes, son la de marco rectangular y la de marco elíptico. Evidentemente, marco rectangular traza un rectángulo o con Shift restringimos a un cuadrado, y la herramienta círculo o elíptica nos traza o una forma elíptica o un círculo con Shift. Recordemos, pulsamos Shift. Vale. Otro atajo de teclado interesante es la posibilidad de trazar un círculo o un cuadrado desde su centro. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que queremos seleccionar la báscula. Estamos en modo elíptico, marco elíptico. ¿Y qué ocurre? Que al trazar de un borde nos es muy difícil hacer un ajuste más o menos fino. Bueno, recordar que hay una herramienta muy importante que es selección, transformar selección, que nos permitiría en un momento determinado hacer un reajuste de la misma una vez ya trazada, es decir, que no la perdemos, ¿vale? Eso es lo primero. Bueno, si una selección tiene una cierta complejidad, damos al tic para confirmar, a lo mejor nos conviene guardarla. En este caso vamos a selección, le damos a guardar y le ponemos esfera báscula. La guardamos en un canal nuevo y en el documento que estamos utilizando, y le decimos que sí. ¿Qué ventaja tiene esto? Que aunque yo deseleccione, comando D en este caso, utilizo el atajo, si yo le digo cargar selección y le digo que me cargue la esfera báscula, me va a cargar la selección que en teoría había perdido. ¿De acuerdo? Cuando hemos dicho que las herramientas de selección nos permiten editar partes, significa que yo sobre esta parte seleccionada puedo hacer diferentes acciones. Por ejemplo, la acción de copiar para luego pegar en otra capa o en otra imagen. Puedo corregir el color o el brillo y el contraste, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, que eso, pero recordamos que solamente actuaríamos sobre la zona seleccionada. Hay un truco que a veces es más fácil seleccionar una zona simple y luego invertirla para quedarnos con la forma compleja. Entonces tenemos la opción invertir selección o comando Shift I. De esta manera, si yo voy a utilizar el atajo de teclado comando Shift I, lo que hago es que ya no tengo seleccionada la esfera, sino el resto menos la esfera. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a invertir para quedarme solo con la esfera. Bueno, ¿qué podemos hacer sobre esta esfera? Por ejemplo, podemos hacer un ajuste de niveles. Voy a explicar cómo se hace un ajuste de niveles y así también vemos cómo se aplica una máscara de capas sobre una selección. Aquí abajo tenemos una serie de iconos y hay una opción que es la de efectos. Despliego y pincho en niveles. Esto significa que sobre la selección se va a hacer una máscara y lo que haga solamente se va a aplicar sobre esa zona y no sobre el resto. Le digo aquí niveles y vemos que ha aparecido aquí arriba una nueva capa con el icono de ajustes y que nos dice que la zona blanca es la zona tratada y la zona negra la zona que no va a ser tratada. En este caso cojo y lo que yo haga sobre esa zona, ¿vale? Por ejemplo, la quiero dejar mucho más perjudicada. Recordamos que teníamos esto y ahora tenemos esto, mucho más interesante, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez he acabado el ajuste, ¿vale? Pues simplemente hay una opción porque si tenemos solamente con este caso una capa, pues todo funciona bien. Pero si tuviéramos debajo más capas, este ajuste afectaría a todas las capas que están debajo. Para evitar eso, siempre que hagamos esto, tenemos que hacer esta opción que es crear máscara de recorte. Como vemos, aquí ha aparecido una flecha apuntando hacia abajo, que significa que este ajuste solamente va a afectar a esa capa. ¿Qué ventaja tiene? Que yo en cualquier momento puedo deshabilitar el efecto y seguir con la capa intacta, sin ningún tipo de transformación. Es lo que se llama tratamiento no destructivo. ¿De acuerdo? Tratamiento no destructivo. ¿Vale? Entonces, esto se utiliza también mucho para los retoques.
Porque, por ejemplo, ya veremos cuando veamos el retoque del oso o de la gárgola, veremos que podemos seleccionar el fondo y para sustituirlo podríamos suprimirlo, pero es mejor crear una máscara de recorte. Entonces, bueno, dicho esto, hemos visto la primera opción, que es pues un ajuste sobre una zona. Bueno, y hemos visto cómo trazar la selección desde el centro pulsando la tecla Alt, a la vez que arrastramos. O hemos visto que podemos coger una selección y transformarla con la opción transformar selección. ¿De acuerdo? O sea, hemos visto que tenemos muchas diferentes opciones. Vale. Las dos herramientas, bueno, todas las herramientas, ¿vale? Porque esa opción es propia de todas las herramientas de selección, tienen 4 modos. Tienen la opción selección única, que significa que si yo hago otra se anula la anterior. Suma de selecciones, que significa que si yo hago una selección se va sumando a la anterior, por ejemplo, para hacer una bonita nube, ¿de acuerdo? Una bonita nube en el cielo. En este caso yo tendría, perdona que he hecho lo que dijimos, lo que vimos ayer con la herramienta mover. Por ejemplo, yo creo una nueva capa, a ver, porque está así, creo una nueva capa encima de esta, una nueva capa, y le pongo aquí nubes. Vale, lo que puedo hacer es coger y colorearla y darle a esa zona un color azul, ¿vale? Y ya, bueno, ya tenemos una nube, ¿vale?, creada con la herramienta marco elíptico. Realmente hemos hecho un dibujo utilizando la herramienta marco elíptico. Muchas veces tienes que hacer dibujos infantiles o basados en formas básicas, y esta herramienta junto con la de marco rectangular son fundamentales. Bueno, ya hemos visto esa opción. Ahora vamos a ver con marco rectangular que podemos trazar un rectángulo y podemos restar, que significa que a la selección principal le puedo restar una segunda selección. ¿Qué consigo con eso? Parece que todo sigue igual, pero si me voy aquí y elijo un tono marrón y lo coloreo, veo que solamente he coloreado la zona que se ha salvado de la resta, es decir, he hecho una selección rectangular, luego otra dentro, con lo cual me he quedado solamente con el bordecito este, de tal manera que ya si hago un rellenado, una corrección o lo que quiera, me quedo solamente con el borde resultante de la resta de la primera y de la segunda. Y luego hay una última forma, que es la intersección. Intersección, si trazamos el segundo círculo, solamente me voy a quedar con la zona coincidente. Es decir, que si yo cojo y solamente hago coincidir ese pequeño gajo, solamente me voy a quedar con ese y voy a eliminar el resto de ambas selecciones. Y si cojo y hago una opción de coincidencia mayor, me quedo solamente con la zona central, porque es la zona en la que ambos coinciden. ¿De acuerdo? Bueno, pues es muy importante. Como he visto, porque es lo que por intuición me ha salido, estaba haciendo una luna simplemente con la opción de resta de selección. Si yo cojo una primera selección y la ataco con una segunda, pues me quedo con una luna, ¿vale?, directamente. Con lo cual ya hemos visto que para dibujos básicos es una herramienta que funciona bien. ¿Qué problema tiene? Pues que no es vectorial, es raster, ¿vale? No es raster. Es decir, que si yo aumento de tamaño, tengo una selección que he coloreado y la aumento de tamaño, ¿vale?, va a llegar un momento, en este caso el borde está muy difuso, pero va a llegar un momento en que aparecerá el píxel de borde. Va a aparecer el píxel de borde. Mientras que si fuera un dibujo vectorial, que veremos con las formas luego vectoriales, pues no. Entonces simplemente tenemos que entender eso, ¿vale? Bueno, más cositas. Además tenemos una cosa que se llama aquí desviación, ¿vale? Desviación. Antes, si os habéis dado cuenta, en el rectángulo había desviación 0 píxeles,
¿vale? Y en el marco elíptico había una desviación mayor. La desviación es la suavidad del borde. Si yo pongo una suavidad de 12, cuando yo trace un rectángulo, va a tener los bordes redondeados. Ahora muy poquito, lo vais a ver ahora cuando lo colore. Vais a ver ahora cuando lo colore. Perdonad, porque tengo que tener perdonad. Vale, voy a deshabilitar esto, vale. Y ahora cojo y rellenamos. Vemos que tenemos un suavizado de borde. Perdonad, no hay suavizado de borde. Y vamos a repetirlo porque algo he hecho mal. Vale. Y vamos a seleccionar marco elíptico. ¿Lo ves? No sé por qué se me había deshabilitado el valor. Lo doy 12. Vale, y ahora hago el marco rectangular. De acuerdo, ahora sí lo vemos. ¿Vale? Y coloreo. ¿Veis? Como ha quedado un borde muy suave. Si yo ahora cojo otro y le doy, en lugar de 12, le doy 2 píxeles y relleno, ¿vale? Tenemos una suavidad mucho menor de 2 píxeles, ¿vale? Un píxel a cada lado, ¿de acuerdo? Mientras que eso es un borde duro y esto es un borde suavizado. Ahora vamos a ver un suavizado de 1 píxel. Voy a trazar y vamos de nuevo a colorear. ¿Vale? Vemos que tenemos un suavizado de 1 píxel. Y vamos a ver lo que decíamos antes. Si yo cojo, voy a borrar todo. Si yo cojo y hago una selección única, circular, la vamos a rellenar. A ver, ¿por qué no la tengo? No, perdón. Hago una selección única circular y la relleno. Vemos que tenemos pues una zona muy suavizada. Si la zona es suavizada, se disimula el rasterizado. Pero si yo cojo y le pongo aquí 0 píxeles y trazo y coloreo, es una muy dura. Vale, vamos a acercarnos al borde y ver qué pasa. Vemos que tenemos un, ¿veis? Esa es la imagen raster. Tenemos aquí mucho rasterizado, ¿veis? Como está a 0, cada paso tiene el color, un medio, un 25% y un 0%. Vale, entonces, si yo ahora cojo y a este elemento le doy una transformación y lo aumento de tamaño, y le doy una aplicar, ¿vale? Si me voy a su borde, veremos que el efecto de píxel, ya no solamente tenemos un píxel intermedio y un 15 y un 0, si tenemos aquí 1, 2, 3, 4. De tal manera que tenemos claro que cuando aumentamos el tamaño de un dibujo que hemos hecho en raster, bueno, si tener en cuenta que estamos en un lienzo grande, ¿vale? Estamos en un lienzo grande, pero bueno, tener en cuenta que pasa eso. Mientras que si utilizamos una forma vectorial, un dibujo vectorial para hacer nuestros gráficos, pues eso no ocurrirá. Entonces, hemos visto que tenemos modo selección única, modo selección suma de selecciones o añadir, modo resta de selecciones, modo intersección. Ahora hemos visto que eso es el borde, no el suavizado, que es esto, sino la cantidad de píxeles que tiene de desviación o de desvanecimiento en la selección. Luego, esta herramienta aparece en las herramientas de selección para poder suavizar, aunque esto esté a 0, se consigue un suavizado de borde. Por ejemplo, si yo ahora hago lo de antes, le quito el suavizado y trazamos un círculo y lo coloreamos y nos vamos al borde, ¿vale? Veremos que
ese suavizado que aparecía antes, donde teníamos una al 100%, una al 50%, una al 15% y una al 0% para suavizar ese borde, ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, si pinchamos aquí y trazamos, conseguimos que se suavice. Es decir, si yo ahora coloreara esto, veríamos que hemos suavizado. Mientras que si cogemos y le quitamos suavizado, hacemos un pequeño circulito para ver el ejemplo y lo coloreamos, no se ha suavizado. ¿Vale? Esta es la diferencia entre un círculo sin suavizar y un círculo suavizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hay, es lo que significa lo de suavizar y lo de desviación. Luego tenemos el trazado, puede ser un trazado normal, pero también podemos decirle que tenga una proporción fija, en el sentido de que cuando yo trace se haga siempre un círculo. ¿Veis? Siempre un círculo. Voy a poner el fondo para que lo veáis. Siempre se hace un círculo. Haga lo que haga yo, se hace un círculo. O me puede interesar que tenga un tamaño fijo, es decir, que tenga un tamaño de 100 por 100 píxeles, por ejemplo, ¿no? De 100 por 100 píxeles. Entonces yo cuando trazo, ya se va a trazar, al pinchar se va a trazar uno de 100 por 100 píxeles. No tengo la opción de que sea mayor. Siempre será de 100%. ¿Vale? Entonces la opción habitualmente que tenemos activa selecciona. Y luego por último tenemos una opción interesante, muy interesante, que es la opción selección y aplicar máscara, que es lo que en los apuntes tenéis como transformar selección o mejorar selección. Entonces vamos a cargar la selección que tenemos, que es la de la esfera. ¿Vale? Vamos a cargar la esfera, de acuerdo, que nos sirve como ejemplo. Ahí estamos, y vamos a decirle que seleccione y aplique máscara. ¿Qué ocurre? Que nos aparece aquí, pues como vemos, una máscara que se llama máscara rápida, es decir, pinta de rojo lo que no se ataca y deja un hueco en la zona que vamos a atacar. Y aquí tenemos diferentes herramientas, ¿vale? Entonces podemos mostrar o no mostrar el borde, en este caso siempre nos interesa, y luego podemos que nos enseñe pues una zona más oscura con una zona más clara, que nos enseñe en modo máscara, que nos enseñe el blanco el resto, es decir, como veis, que me enseñe las capas, en este caso cada capa por separado, o que me enseñara el papel cebolla. Es decir, el papel cebolla lo que hace es que si la máscara fuera mayor, veríamos qué hay debajo, ¿vale? Lo normal es esto. Entonces, una vez seleccionada la forma, a ese rojo le podemos quitar opacidad, pues nos puede resultar incómodo. Y bueno, está bastante bien, pero aquí por ejemplo vemos que hay algunas zonas pues rojas. Mira, la máscara tiene una ventaja muy grande, es que si vemos aquí tenemos unas herramientas, algunas ya las conocéis, como la herramienta mano y la herramienta zoom. La herramienta mano sirve para movernos, la herramienta zoom para acercarnos a la zona o alejarnos. La herramienta lazo me permitiría elegir ciertas zonas para sumarlas o restarlas, pero las tres herramientas que más me interesan explicar son la herramienta selección rápida, ¿vale? La herramienta pincel, perfeccionar bordes, y la herramienta pincel. ¿Para qué significan esto? Significan que yo puedo pintar para añadir o restar selección. Estos dos, ¿vale? La otra herramienta la vais a ver porque funciona igual que la herramienta selección rápida que vais a ver junto a la varita mágica. ¿Qué ocurre? Que yo lo que puedo hacer es con este pincel puedo mejorar ese borde. A ver, ¿por qué he hecho esto? Porque estoy bien rápido. Vale, a ver. Me elijo este y veis que hay una zona ahí como roja, significa que esa zona se está metiendo dentro de lo que estoy haciendo, mejorar el borde, ¿veis? Estoy sacando, en este caso metiendo una zona que no debería estar seleccionada. Esto está bastante bien, y aquí por ejemplo ocurre lo mismo. Quizá me puede interesar que esa zona negra, ¿veis? Que esa zona negra entre en la selección. En este caso estoy metiendo elementos en la selección.
¿Qué ocurre si de pronto me equivoco? Me he equivocado. Con el pincel contrario puedo añadir. A ver. Vale. Pues aquí. Ajá. Han cambiado la herramienta. Perdona, esa lo veo. Voy a añadir. Vale, y vuelvo a darle menos. Restar. Vale. Y vuelvo a trabajar aquí. Ahí está. Eso me gusta más. Ahí también tenemos un poquillo contaminado la esfera. Bueno, iríamos limpiando. Esto de las selecciones es muy entretenido. No hay botón mágico, aunque hay ayudas. Y luego, una vez hemos terminado nuestra mejora, que seguramente por aquí podamos quitar un poquillo también para que se vea mejor ese negro. ¿Veis? Que está un poquillo metido el borde. Vale, por eso la máscara roja, lo que se llama máscara rápida, funciona muy bien. Cuando hemos acabado de hacer nuestro retoque, nuestra mejora, nuestro no sé qué, podemos aumentar o disminuir el tamaño del pincel. ¿Vale? Si hubiera varias capas, podríamos mostrar todas las capas, no solamente una. ¿Vale? Y cuando hemos terminado, porque también podemos, por ejemplo, redondear la selección, o podemos, por ejemplo, suavizar. Esto es la desviación que veríamos. Pues, podemos hacer que ese borde sea más suave, es decir, que este borde se suavice. ¿Vale? Y luego, pues, que aumente el contraste del borde para que se destaque un poco más. Una vez lo tengo hecho, mejoro. Entonces ya vemos que aquí se ha metido una zona que no estaba y la hemos introducido. ¿Vale? Y entonces la nueva aplicación, si yo aplicara una nueva, me elimino esta o la oculto. ¿Vale? Aplico una nueva capa de niveles y recordad que hicimos esto. Vale, y he limpiado una zona aquí que había sucia. ¿Vale? Vemos que como que el efecto es bastante más creíble. Esta la podemos eliminar y nos quedamos con la nueva que hemos hecho, que está con la máscara más ajustada. Entonces hemos visto que cuando tenemos una máscara realizada, del tipo que sea, ¿de acuerdo? La tendríamos activa y pinchando aquí podríamos hacer la mejora de los detalles de la misma. Se llama perfeccionar o mejorar máscara. Vamos a ver la siguiente herramienta de selección, que es la herramienta lazo, cuyo atajo de teclado es la L. La herramienta lazo tiene 3 subherramientas, que son lazo a mano alzada, lazo poligonal y lazo magnético. El lazo a mano alzada, como su propio nombre indica, es simplemente que podemos trazar con formas abstractas una selección. No es muy operativo, salvo que queramos hacer dibujos abstractos o a una zona así más creativa. A lo mejor nos puede servir para luego desenfocar, hacer un fondo abstracto de una pared. Para algunas cosas puede servir, pero no tiene demasiadas aplicaciones. El verdadero uso de esta herramienta suele ser como apoyo a las otras herramientas de selección. Imagínate, hemos hecho una selección con la varita mágica, nos ha dejado algunas zonas fuera de la misma. Entonces simplemente cogemos el lazo a mano alzada y vamos a añadir a la selección que ya había, pues esta zona que se ha quedado fuera, por ejemplo. Esta zona que se ha quedado fuera puede haber aumentado, ¿vale? Esta zona, ¿veis? Sigue ahí. Un poquito me ha dejado por no haber aumentado, ¿vale? Y por ejemplo, aquí en el pelo, pues hay algunas zonas pues que a lo mejor que es mejor eliminar porque no van a dar problemas. Entonces cogemos y le decimos que, vale, no meta ese puede funcionar, vale. Bueno, pues vamos añadiendo diferentes zonas que queramos. A lo mejor toda esta zona, por ejemplo, toda esta zona de pelo, seguramente a lo mejor a la larga no va a crear problemas. Bueno, pues iríamos afinando esas zonas que nos pueden crear problemas en el futuro, ¿vale? Vemos esta zona, a lo mejor podemos quitarla. Estamos añadiendo al fondo realmente. Mira, veis cómo vamos limpiando. Vale, entonces es una herramienta muy versátil para ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, algunos bordes que pueden quedar sucios, los podemos ir limpiando. Total,
que es una herramienta de apoyo de otras herramientas de selección. Por ejemplo, aquí arriba, aquí se le ha quedado pegado el pelo una zona que habría que añadir al fondo, por ejemplo, para suavizar ese borde, o aquí también tiene un poquillo de, por ejemplo, vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces una herramienta fundamentalmente de apoyo. Poligonal. La poligonal está claro que lo que nos hace nos traza un polígono. Cada clic es una arista y cuando vamos al primero, pues cerramos la selección. Tan fácil como eso. En el caso como este, muy claro, de zona con muchas aristas, pues podríamos trabajar muy bien con ella. Es decir, podemos trabajar. Os aparecerá así. Si activáis bloque mayúsculo, os aparece el cursor. Intentar acercar lo máximo posible y vamos a hacer simplemente un pequeño trazado, pues tampoco tiene sentido, ¿vale? Trazar simplemente para que veáis cómo funciona. Hay que tomárselo con mucha paciencia. Vale, vamos trazando. Vale, voy a cerrar simplemente para que veáis un poco cómo funciona. Entonces hemos hecho la selección del borde sin ningún tipo de problema. Vale, como están suavizados, veis que algunas zonas me las ha suavizado. Podríamos haberle quitado el suavizado para que esa zona fuera más recta, ¿vale? Aunque va a funcionar bastante bien, pero que sepáis que a veces conviene, en el caso de zonas tan rectas, desactivarle el suavizado y por supuesto ponerle el desvanecimiento a 0. Y luego la otra herramienta que tenemos es la herramienta lazo magnético, ¿vale? Eso va a funcionar muy bien aquí. Lo mismo digo, si desactivamos bloque mayúsculo aparece el icono del lazo con un imán y una flecha. Si cogemos el cursor, pues ¿cómo funciona la herramienta? Pues haciendo el primer clic y luego simplemente desplazándonos por el borde para que la herramienta nos siga. La herramienta ya nos sigue. Vemos cómo nos continúa, nos sigue. La podemos ayudar en algún punto si vemos que tiene alguna dificultad. Y va trazando el borde del objeto por el que nos vamos moviendo. Vale. Hacemos así, pim. Y ella sigue nuestro recorrido. Lo más fiel posible para que ella trace una línea lo más cercana posible al borde. Vale. Hacemos aquí. Eso ahora lo vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Por qué? Porque como sigue trabajando, bueno, no importa. Ahora vamos a ver cómo se soluciona esto fácilmente. Entonces cogemos la herramienta rectángulo, añadimos ese borde, podemos añadir este borde hasta ahí. A ver por qué pasa esto. Y ahora cogemos, podemos coger el lazo magnético, el lazo a mano alzada, perdonad, y veis, añadir esta zona. Le cogemos y añadimos. Vale. Bien. Gracias. Encajamos en pantalla y vamos a desbloquear el fondo. Vamos a reemplazar la capa y vamos a hacer una prueba. Vamos a invertir selección, vale. Vamos a desactivar. Vemos que tenemos que meter esa zona y esa zona de cielo que no ha entrado, de acuerdo. Y cogemos, vamos a elegir la varita mágica. Vamos primero a dar un paso atrás para no eliminar nada. Y ahora a la crótera hay que restarle eso. A ver, no, perdón, sumarle. Vale. Sumarle ese y sumarle, mirad, este. Vamos a aumentar aquí zoom, vamos a coger la herramienta, a ver cómo funciona. Se queda corta, entonces podemos ir añadiendo para que el corte sea lo más fiel posible. Vale, bueno,
Vale, pues ya tenemos la selección hecha, seguramente haya que mejorarla y vamos a ver lo que ocurre. Una vez hecha la selección, bueno, esta herramienta tiene, aparte de los modos básicos, tiene la anchura de píxel o tamaño, el contraste del borde que tiene que buscar y el número de puntos que va a marcar, ¿vale? Entonces hay que estos ajustes también para que funcione con un caso como este, pero seguramente tendréis que jugar con diferentes valores si veis que no funciona. Bueno, tenemos eso, tenemos una opción muy buena que es esta de aquí, que es máscara rápida, ¿vale? Acordaos que esta es la de visualización y esta es la de máscara rápida. Si damos a máscara rápida, vemos que el borde que tenemos no está mal. Vamos a hacer un invertir y vamos a aplicar la máscara rápida, ¿vale? No está mal, pero vemos así a simple vista que hay zonas que no van a funcionar. Por ejemplo, esto va a ser un azul, ¿vale? Va a ser un azul que no va a funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar el borde. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, aquí también hay una zona que se ha salido, pero vamos a mejorar este borde. ¿Cómo? Esta máscara que si la desactivamos vemos que lo que hace es sustituir la selección por una zona roja, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger el pincel y aquí tiene que estar blanco y negro. Si hay otro color no funciona. Entonces lo que hacemos es añadimos, vamos a añadir, ¿veis? Vamos a añadir a la selección lo que vamos pintando de rojo. ¿Qué ocurre? Entonces el borde lo estamos mejorando. Es decir, si cambiamos a visualización normal, vemos que hemos añadido, ¿ves? Vemos que hemos añadido esa zona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos necesitar un pincelillo más pequeño para esa zona, para cerrar ahí, y podemos necesitar un pincel más grande y más suave. Este control del tamaño del pincel lo conseguimos pulsando alternativa y control a la vez y moviendo arriba y abajo para suavidad y derecha e izquierda para tamaño. Entonces un tamaño medio. ¿Qué ocurre? Que puede ser que necesitemos ir limpiando un poco el borde, ¿vale? Mira, por ejemplo, esa zona va a quedar mal. Por ejemplo, aquí clarísimamente. Aquí clarísimamente no va a funcionar. Aquí hay otra zona blanca que hay que eliminar. Aquí también hay que esa zonilla hay que quitarla. Por supuesto, esto hay que tocarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque ese color que se ha producido, ese azul con un tornasolado, hay que sobreescribirlo y pintarlo de negro, ¿vale? Que esa es la pintura roja de la máscara. Si conmutamos, vemos que lo que hemos ha sido aumentar, pero a tamaño de píxel, la máscara. Vale, entonces seguimos. Por ejemplo, vemos que aquí hay otra zona que no va a funcionar. Vale, vamos mejorando el borde. Vale, lo que estamos haciendo, la herramienta que estamos utilizando para esta zona más oscura no va a crear problemas. Hay que intentar minimizarla a la medida de lo posible. Lo que estamos haciendo es intentar mejorar la integración. Aunque la herramienta lazo magnético nos ha facilitado mucho la selección, el borde siempre hay que trabajarlo, ¿vale? El borde siempre hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque evitar esos bordes pixelados que ves por ahí. Hay que ayudarle. ¿Para qué? Para que ahora cuando coloquemos el nuevo cielo, que es lo que vamos a hacer después, ¿veis? Aquí esa zona blanca no se puede ver, esta zona tampoco. Hay que intentar de alguna manera adecuarse a la forma que tenemos. Bueno, ahí me he pasado, ahí se me ha ido.
Vale, ahí también un poquillo. Como el pincel tiene un borde muy difuso, vale, para que veáis un poquito en qué consiste. Le quito la máscara rápida, he mejorado el borde y ahora resulta que lo que hago es, con la selección activa, voy aquí abajo y aplico una máscara de capa. ¿Qué me hace? Me elimina el fondo, pero realmente no destructivo. Es decir, lo que hemos dejado es de verlo, pero sigue ahí, ¿vale? Si yo cojo y deshabilitara mi capa de máscara, seguiría el fondo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la máscara de capa sobre la selección. Voy a ir paso atrás. Perdonad, paso adelante. Vale. Y voy a, antes de nada, voy a guardar la selección. Gárgola. Por si acaso. Vale, y ahora sí aplico. ¿De acuerdo? Y ahora qué voy a hacer, pues me voy a traer un fondo, que es este cielo. Lo copiamos y vamos a la gárgola y lo pegamos. Lo pegamos debajo, por supuesto, y hemos conseguido cambiar. ¿Veis aquí? Todavía aquí se nota un poco, ¿veis? Ahí, que no lo he tocado, se nota un poco, pero mirad cómo el borde este que he ido tocando, cómo ha mejorado en la imagen, ¿vale? Y aquí hay unas zonas que todavía son mejorables. Bueno, tener en cuenta que como lo que estamos viendo es, ¿vale?, es sobre el fondo, podríamos ya empezar a borrar un poco la imagen también. Podríamos borrar la imagen. O podríamos cargar la máscara con comando activar la selección, pinchando con comando encima de la máscara activamos la selección, ¿de acuerdo? Y podríamos seleccionar para transformar, para tocar nuestra máscara, ¿no? Hemos visto que ahí arriba había problemas, pues podríamos, aquí tenemos el mismo sistema, que es el de, ¿ves?, colorear la máscara. Aquí podemos utilizar un tamaño mayor, podemos suavizar también como el otro, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y es que se ha pixelado mucho el borde porque es una foto con muy poca calidad, pero podemos dar aquí un lavadillo de borde suave. Ahora veremos cómo funciona un lavadillo de borde. Vale. Bueno, vamos a verlo, a ver cómo funciona. Damos OK. Bueno, puede funcionar bien. En pantalla puede funcionar bien, la zona que hemos tocado puede funcionar bien. Bueno, veis que hemos mejorado, veis la diferencia entre una zona que no hemos mejorado de aquí. O sea que tenemos dos maneras. La primera manera sería activando la... Bueno, y decir una cosa importante también, que si variamos la selección hay que aplicar de nuevo la máscara. Es decir, que si yo cojo y varío, me pongo a tocar la selección sobre la máscara actual, ¿de acuerdo? Y varío la selección, es decir, yo cojo, me pongo a variar esta selección, esta máscara coincide con la selección actual, pero si la varío mucho, si yo varío mucho la selección, no va a coincidir con la máscara. Es decir, si yo, por ejemplo, esta máscara la mejoro o empeoro, imagínate que, perdonad, a ver qué he hecho. Vale, entonces lo que voy a hacer es sacarlo, ¿vale? Imagínate que yo cojo y le quito el morro a la crotera y lo aplico, ¿vale? Veis que aunque yo le he quitado el morro a la crotera, no varía porque la máscara no varía. Es decir, si yo la cojo, elimino la máscara y aplico una máscara nueva, esta sí ya tiene una nueva forma, ¿de acuerdo? Bueno, es importante eso porque no sirve de nada hacer una variación sobre una máscara actual si no la reactualizo. Bueno, de esa manera hemos visto cómo poder utilizar las tres herramientas lazo para mejorar, poligonar para utilizar sobre
zonas rectas, edificios o zonas con mucha arista, y magnético con elementos con bordes definidos, que nos facilita muchísimo la selección. Hemos visto cómo hacer una selección, mejorarla con el modo máscara rápida o generar una máscara de recorte para hacer un fotomontaje no destructivo, eliminando la zona fuera de la selección. Hemos también visto que si yo activo una selección mediante la máscara, haciendo clic sobre ella y cargándola, si la varío, necesito destruir la máscara actual y crear una nueva máscara sobre la nueva selección, porque si no, no se actualiza. Y de esa manera, pues bueno, puedo mejorar mucho mis montajes, porque hemos visto como de bordes trabajados a bordes no trabajados, ¿vale? Por la diferencia del fotomontaje es muy elevada. Y sobre todo cuando apliquemos esto a máscaras de vídeo, pues se va a notar mucho la diferencia. Bueno, vamos a ver la otra herramienta de selección, que es la asociada a la varita mágica, en este caso W, igual que varita mágica, el atajo de teclado. Es una herramienta que consiste solamente en basar la selección en un pinchar y arrastrar. Es decir, que si yo pincho y arrastro, lo que va haciendo la herramienta es va añadiendo tonos, sumando tonos, según yo le voy trazando, ¿vale? Va añadiendo tonos parecidos al tono anterior, ¿vale? En este caso puede meter tonos que se escapan, ¿no? de su gama, por ejemplo, ¿no? Está claro que aquí, si voy selecciono la sombra, por ejemplo, ¿no? Voy seleccionando la sombra, voy añadiendo, voy pinchando y arrastrando, ¿veis? Ha seleccionado toda esta zona y ha dejado fuera la zona más clara, ¿no? Yo puedo ir añadiendo zonas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que a veces, si me paso, voy a acabar añadiendo altas luces a una zona, pero luego las puedo eliminar si quiero, ¿vale? Una zona que no me interesa. Es decir, yo ahora mismo aplico una máscara de capa, una capa de ajuste aquí y aplico niveles. Vemos que se oscurece la zona de selección. ¿Qué ocurre? Se me ha metido esta información aquí que podía haber sacado antes de aplicar, pero ha funcionado bastante bien y de manera bastante rápida. Vamos a hacer el otro ajuste, que es sobre la ventana. Vamos a ajustar a 25 y vamos a ir simplemente moviéndonos por los cristales de la ventana para seleccionarlos todos ellos. ¿Por qué? Porque están muy rotos y luego queremos subir su densidad. Vale, los tenemos ya seleccionados y lo que hacemos es, ahí hay un poquillo ahí que quizás se queda fuera, mejor ahí nada más, y lo que hago es lo mismo, una capa de ajuste de niveles, de acuerdo. Y ahora cojo y trabajo, vemos que, y aquí hemos oscurecido la sombra, de la manera que hemos creado una mejora, un mayor contraste, hemos oscurecido esta zona pero hemos dejado información, con lo cual hemos mejorado la imagen utilizando una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar y que a veces es un atajo para nuestras selecciones. Bueno, para esta última imagen vamos a utilizar la última de las herramientas que nos quedan por ver de selección, que es la varita mágica, atajo de teclado W, y simplemente es una herramienta que funciona con clic sobre la imagen y lo que hace es seleccionar colores o tonos similares al que hemos elegido. Para ello nos dice de qué tamaño queremos que sea la muestra, por supuesto los modos habituales y la tolerancia que queremos utilizar. Cuanto más tolerancia utilicemos, pues digamos que más amplia será la gama del rango de colores o de tonos que elegirá. ¿Qué ocurre? Que si elegimos contiguo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vemos que el rango es pequeño, es decir, que coge pocos tonos, ¿vale? Entonces, que se deja algunos fuera. Vamos a subirlo un poquillo, vamos a subirlo a 35, por ejemplo. Vamos a deseleccionar, pinchamos de nuevo y casi vemos que de un solo toque ha seleccionado todo el cielo. ¿Qué ocurre?
que selecciona tonos, pero si encuentra algún elemento que los separa, como en este caso esta rama separa el cielo de este cielo y los que están calados a través del árbol, no van a ser seleccionados salvo que deshabilitemos la opción de contiguo. ¿De acuerdo? Bueno, siempre se pueden mostrar todas las capas si tenemos varias capas. ¿Vale? Y entonces vamos a hacer lo mismo, pinchamos y vemos que además de seleccionar toda esta zona, que vemos que habría que añadir, por ejemplo, esas nubes que se habían quedado fuera, vemos que como hemos quitado la opción contiguo, ha elegido todos los tonos del cielo y aquellos tonos del cielo que se cuelan a través de los árboles, aunque vemos que ha incluido algunas zonas también de tono muy parecido de las casas, ¿veis? Bueno, pues para eso teníamos esta herramienta que dijimos que era la herramienta de lazo poligonal, ¿vale? Que lo que hacemos es la elegimos, le decimos que quite, reste esas selecciones, esta zona que se ha colado aquí abajo, esto, ¿veis? Hacemos así una zona grande y abarcamos toda la zona de las casas. Ajuste. De nuevo vamos a ir a niveles. Podemos ir a cualquiera de ellas. Desaparece la selección. Por cierto, voy a ir paso atrás. Voy a hacer primero un guardado de la selección que ya hemos dicho que cielo es la selección que es nuevo canal. Y ahora sí, con la selección activa, de nuevo cogemos capa de ajuste, le decimos que nos haga un ajuste de niveles. Vale, vemos que si tocamos no solamente cambia el tono del cielo de aquí atrás, sino que cambia el tono del cielo que hay entre los árboles. Lo cual es ¿vale? Vemos que tenemos que tener cuidado con esta zona. Esta zona es complicada, o sea, no podemos pasarnos, ¿veis? Porque el borde se nota mucho, porque hay un calado entre los árboles, pero bueno, vemos que con los límites con la mano adecuada, sin pasarse en demasía, podemos hacer un ajuste de tono bastante bueno, sin llamar mucho la atención sobre esta zona de árboles que hemos visto que podrían verse perjudicados, ¿no? Como vamos a aumentarlo, vemos ahí un poco el efecto, perdón. Vamos a hacer doble clic y vemos que llega un momento en que si yo aumento, ¿veis? Se nota. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos que haber trabajado todos estos calados de manera independiente. Muchas veces no merece la pena. Hemos conseguido una mejora bastante buena del tono sin hacer un trabajo demasiado excesivo, ¿no? Pues lo mismo podemos hacer con cualquier otro elemento. En este caso vamos a quitar, vamos a ponerle que solo sea contiguo y vamos a elegir el edificio este y estos tonos. Vamos a sumar. ¿Por qué? Porque estaban un poco subidos y vamos a aplicar sobre esa zona una nueva capa de niveles. ¿Qué objetivo tenemos? El objetivo de oscurecer solo esta zona y este tejado que quedaba pues muy sobreexpuesto. Entonces con dos ajustes rápidos de la varita mágica hemos hecho una mejora muy grande en nuestra imagen. Bueno, y con esto cerramos el tutorial dedicado a las tres herramientas de selección que hemos dicho que eran marco, rectangular y elíptico, lazo, que hemos dicho que eran a mano alzada, poligonal y magnético, y selección rápida y varita mágica, ¿vale? Atajo de teclado V, atajo de teclado L y atajo de teclado M. Y bueno, espero que os haya servido para hacer vuestras selecciones.